Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, en el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema resumen bíblico sobre Judas. Judas, autor. Judas, el hermano de Jesús. Existen varios hombres que llevaron el nombre de Judas. Observemos algunos de ellos. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, Juan 14:22. Juan en esta referencia aclara que el Judas al cual se estaban refiriendo no era Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Judas, hermano de Jacobo, Lucas capítulo 6, verso 16. En esta referencia se mencionan los dos Judas y también se hace la aclaración de quién fue el que traicionó a Jesús. Hubo un Judas que también fue conocido como Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Mateo capítulo 10, verso 3. Probablemente fue Judas, hermano de Jacobo. Judas, el Galileo, Hechos capítulo 5, verso 37, aquel personaje que fue mencionado por Gamaliel ante el concilio. Judas, el que vivía en la calle derecha donde Saulo de Tarso se encontraba orando. Hechos capítulo 9, verso 11. Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Hechos capítulo 15, verso 22. Lucas describe estos hermanos como principales entre los hermanos y no como apóstoles. También son mencionados como profetas y no como apóstoles. Hechos capítulo 15, verso 32. Judas, el hermano de Jesús, Mateos capítulo 13, verso 55. Este es el último posible hombre que pudiera ser el autor original de esta carta. Este Judas no fue un apóstol de Jesucristo, ya que en el verso 17-18 no se menciona como un apóstol. En estos versos Judas habla en tercera persona plural, refiriéndose a los apóstoles y no primera persona plural. Esto significa que no se menciona como parte de ellos. En Hechos capítulo 1, verso 13, Lucas menciona el nombre de los apóstoles. En Hechos capítulo 1, verso 14, Lucas menciona la familia de Jesús, incluyendo su madre y sus hermanos. Esto indica que Judas no fue un apóstol. De otra manera, hubiera sido clasificado como uno en el verso anterior. Lucas hace una distinción entre los dos Judas. Cristo no puso restricciones en cuanto a quienes iban a ser los únicos que estarían escribiendo el Nuevo Testamento. No solo los apóstoles iban a escribir el Nuevo Testamento, ya que tenemos a Lucas, Marcos, Santiago y Judas, los cuales no fueron apóstoles y como quiera escribieron libros. Aunque los hermanos de Jesús no creían en él al principio de su ministerio, Juan capítulo 7, verso 5. Tiempo después vinieron a ser parte del ministerio, Hechos capítulo 1, verso 14. Fecha de redacción. Aproximadamente en el año 60 después de Cristo, aunque algunos mencionan en el año 68 después de Cristo como una posible fecha. ¿Dónde se escribió? Probablemente en el área de Jerusalén, ya que en tal lugar se encontraban sus familiares. Santiago, su hermano, era frecuentemente asociado con la congregación en Jerusalén, Hechos 15. El propósito de la carta.
Los cristianos debían de ser advertidos en cuanto a contender ardientemente por la fe, ya que habían muchos falsos maestros que se habían introducido. Judas exhorta a que defendamos la fe y que nos conservemos en el amor del Señor. Por lo tanto, el mensaje de la carta tiene que ver con dos factores. Primero, instruir a los lectores en cuanto a la común salvación. 2. Advertir en cuanto a los falsos maestros que habían entrado en la congregación trayendo doctrinas erróneas. Acerca de la carta. La carta de Judas pudiera ser analizada desde el punto de vista de nuestra responsabilidad y peligro que menciona el verso 3 y 4, el deber de contender por la fe y el peligro de ser pervertidos por el hombre impío en la iglesia. Aquellos que han caído deben de ser destruidos. Versículos 5 y 7. Estos hombres son denunciados, versículos 8 al 11. Estos hombres son descritos, versículos 11 y 16. Contender por la fe es un deber bíblico, versículos 17 al 19. Contender por la fe es un deber personal, versículos 20 y 21. Contender por la fe es un deber de compasión por los perdidos, versículos 22 y 23. Para poder defender la fe debemos de, primero, conocer quiénes son los enemigos de la verdad, versículos 17 y 19. Segundo, ser fuertes y edificados en la fe, 20-21. Tercero, mantener un espíritu evangelístico, del 22 al 23. Palabras claves. Guardados, versículos 1, 6, 21, 24. Frase clave, contender ardientemente por la fe, versículo 3. Versos 3 y 4. Bosquejo. 1. Salutación, 1 y 2. 2. Admoniciones a luchar por la fe, versículos 3 y 4. 3. Prueba de juicio divino en el pasado, versículos 5 al 13. 4. Seguridad de juicio divino en el futuro, versículos 14 al 19. 5. Nuevas admoniciones a la firmeza, versículos 20 al 23. 6. Bendición, versículos 24 y 25. Relación de Judas con segunda de Pedro. Judas, capítulo 4 al 16. Se relaciona a segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 18. Judas, 17 al 18, se relaciona con segunda de Pedro, capítulo 3, versos 2 al 3. Es evidente que las dos cartas son similares. Característica de los falsos maestros. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, versículo 4. Niegan a Dios y a Cristo, versículo 4. Soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 8. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, versículo 10. Se corrompen como animales irracionales, versículo 10. Siguen el camino de Caín, versículo 11. Se lanzan por lucro en el error de Balaam, versículo 11. Son manchas en vuestros agapes y mucho más. Versículo 2 y 13. Son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. Versículo 16. Adulan a las personas para sacar provecho. Versículo 16. Causan divisiones. Versículo 19. 12. No tienen el espíritu. Versículo 19. Versos que no se encuentran en otros libros de la Biblia.
Judas es el único que menciona lo que pasó con el arcángel Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, versículo 9. Judas es el único que menciona la profecía de Enoc, séptimo desde Adán, versículo 14. Lecciones prácticas. Los cristianos son llamados en Dios, Padre, versículo 1 y 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Los cristianos deben de contender por la fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos, versículo 3. Los falsos maestros se infiltran encubiertamente, versículo 4. Dios castigará y destruirá a los que no creen, versículo 5. La venganza pertenece al Señor, versículo 9. Los cristianos deben de recordar las advertencias dichas anteriormente, versículos 17 al 18, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Los que andan desordenadamente son los que causan divisiones, versículo 19. Los cristianos deben de conservarse en el amor de Dios, versículo 21. El cristiano debe de tener misericordia de los que dudan, versículo 22. El cristiano debe de salvar del fuego a los que se apartan, versículo 23. Los cristianos fieles deben de aborrecer las prácticas pecaminosas, versículo 23, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en aquel día, versículo 24. Hasta aquí el resumen bíblico sobre Judas, o sobre Judas.